Hola, soy Mario Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad ICESI. Ayer se conoció el comunicado de la Corte Constitucional en donde se suspendió provisionalmente el decreto que declaró la emergencia económica y social a finales del año pasado, pero también uno de los decretos que desarrolla esta emergencia económica y social. Esta noticia es un hito en la historia del control constitucional colombiano. Nunca antes un juez constitucional había tomado una medida cautelar para suspender este tipo de medidas de excepción. Pero hay un antecedente muy importante y es el precedente del año 2023, cuando la Corte Constitucional decidió que era competente para juzgar la suspensión de las leyes, modificando una postura que había tenido por cerca de 2 décadas, que básicamente tenía como fundamento que la Constitución del 91 no tenía una regla expresa y que tampoco existía esta facultad en el decreto 2067 de 1991 que rige los juicios de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pero en general la suspensión o las posibilidades de suspender leyes tiene un debate más amplio en Colombia. Recordemos que bajo la Constitución de 1886 la Corte Suprema de Justicia fue juez constitucional entre 1910 y 1991. Precisamente en 1948 hubo un ciudadano que le pidió a la Corte Suprema de Justicia suspender un decreto legislativo, un decreto de estado de sitio. La Corte consideró que no era competente porque la Constitución de la época no le asignaba esa competencia. También en los años 30 un jurista planteó la posibilidad de reformar las reglas de los juicios de constitucionalidad para que la Corte Suprema pudiera suspender las leyes. No se cristalizó finalmente esa reforma, pero sí se planteaba la necesidad de que de manera pronta, rápida, se tomara una decisión sobre la constitucionalidad de normas que afectaban pues la carta política y que esperar un fallo final pues podía producir unos efectos más graves, un daño más grave a la Constitución. Creo que también es importante recordar que los cambios en las competencias o la reinterpretación de las competencias de los jueces constitucionales siempre da lugar a controversias. Por ejemplo, en 1952 la Corte Suprema decidió asumir el control de las leyes, juzgar las leyes por vicios de trámite y hubo una controversia importante. Fue mayor el debate en los años 70 cuando la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para juzgar las reformas constitucionales, decisiones que fueron producto de unos debates muy amplios. Y de manera un poco más reciente, en el año 2003, cuando la Corte Constitucional decidió que podía controlar las reformas constitucionales por sustitución o por la doctrina de la sustitución de la Constitución, pues también se abrió una controversia que aún es motivo de debate académico y por supuesto debate político. No se conoce todavía el texto de la decisión, el texto completo de la decisión que tomó la Corte Constitucional con respecto a esta suspensión. Una vez se tenga ese documento, pues vendrán los análisis más detallados, más juiciosos. Por lo pronto, lo importante es que ya hay unos efectos sin duda económicos, pero también en la manera como comprendemos la separación de poderes, el poder presidencial y los alcances del control constitucional bajo la Corte Constitucional. Muchas gracias, ámbito jurídico, por esta invitación a analizar esta decisión reciente histórica de la Corte Constitucional.